La guerra de Ucrania ha dejado de ser simplemente una guerra territorial entre Moscú y Kiev. Esa es probablemente la idea central que hay que comprender para entender lo que está ocurriendo realmente desde hace ya varios años en Europa y en Eurasia. Porque el conflicto ha ido desplazándose progresivamente desde el frente ucraniano hacia algo mucho más amplio: la degradación gradual del equilibrio estratégico entre Rusia y Occidente y la reaparición de la cuestión nuclear como núcleo de la política internacional europea. El punto de partida de esta transformación está mucho más lejos de lo que imaginamos. Tenemos que retroceder hasta 2002, cuando Estados Unidos abandonó el Tratado ABM, sistemas de misiles antibalísticos, firmado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Aquello significó que Moscú empezaba a interpretar que Washington avanzaba hacia una arquitectura estratégica orientada a limitar la capacidad de represalia nuclear rusa mediante sistemas antimisiles, radares y tecnología espacial. A partir de ahí comenzó una competencia que fue desplazándose desde el equilibrio clásico de misiles y submarinos hacia el espacio, los satélites, la alerta temprana, los sistemas de detección y las redes tecnológicas. Durante años, todo esto permaneció relativamente invisible para la opinión pública europea, pero el conflicto de Ucrania aceleró completamente este proceso. El mismo día del inicio de la invasión rusa, de la operación rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Rusia atacó la red satelital KASAT de Viasat, utilizada para comunicaciones en Ucrania y en Europa. Semanas después, Starlink comenzó a desplegar miles de terminales sobre territorio ucraniano. La guerra dejaba de apoyarse exclusivamente sobre capacidades nacionales ucranianas y empezó a integrarse paulatinamente dentro de una infraestructura tecnológica occidental distribuida a escala global. Al mismo tiempo, Estados Unidos y la OTAN ampliaban la inteligencia, la vigilancia aérea, el apoyo satelital y la coordinación tecnológica sobre Ucrania, mientras Kiev adquiría capacidad para golpear cada vez más profundamente dentro de Rusia. La guerra comenzó de esta manera a desplazarse desde el Donbass hacia depósitos logísticos, aeródromos, refinerías y finalmente hacia instalaciones asociadas a la aviación estratégica rusa y al sistema de alerta temprana nuclear. El punto de inflexión llegó finalmente el 5 de diciembre del 22, cuando drones ucranianos atacaron las bases aéreas de Engels y Diaghilevo. Engels albergaba bombarderos estratégicos Tupolev 95MS y Tupolev 160, capaces de transportar misiles de largo alcance asociados a la triada nuclear rusa, y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, instalaciones vinculadas directamente a la aviación estratégica rusa eran golpeadas en profundidad. A partir de ese momento, la percepción rusa del conflicto empezó a cambiar rápidamente. Moscú dejó de entender y de interpretar la guerra como una simple operación regional limitada y comenzó a verla como una confrontación indirecta con un bloque occidental que utilizaba a Ucrania como plataforma para aproximarse progresivamente a la profundidad estratégica rusa. La situación alcanzó otra dimensión en mayo de 2024, cuando drones ucranianos atacaron los radares Voronezh de Armavir y Ors, integrados dentro del sistema ruso de alerta temprana contra misiles balísticos. Incluso en Washington apareció preocupación porque Moscú podía interpretar aquellos ataques como una degradación parcial de su sistema de disuasión nuclear. Y ahí es cuando aparece uno de los elementos más importantes de lo que han ocurrido, porque la situación empezó a girar no solamente alrededor de las armas nucleares rusas o de la OTAN, sino alrededor de la estabilidad tecnológica y estratégica que permite detectar, verificar y responder bajo condiciones de máxima presión. Hasta ese momento el sistema, que había funcionado a lo largo de toda la Guerra Fría, se basaba en la vulnerabilidad, en saber que el primero que atacase no quedaría exento de la réplica. Esto apuntaba a romper esa situación y además a anular la posibilidad de decisión por parte rusa. Al mismo tiempo, Europa se dejaba notar con ese proceso de rearme que pasaba de ayuda coyuntural a Ucrania frente a Rusia a convertirse en una política estructural continental. La OTAN aprobó aumentos históricos del gasto militar,
Bruselas impulsó programas permanentes de producción armamentística y el discurso político europeo comenzó a girar alrededor de una confrontación prolongada con Rusia, en el que se habla siempre de la amenaza rusa como narrativa que permite establecer un sistema económico y una economía prebélica en Europa. De esta manera vemos que la amenaza rusa se ha convertido en un elemento central para conseguir cohesión política, la reorganización industrial, la militarización gradual de la Unión Europea y además una forma de disciplinamiento de las sociedades. La guerra también ha empezado a extenderse horizontalmente a partir de este momento hacia otros espacios y hacia otros dominios: el Báltico, el Ártico, el Mar Negro, el Cáucaso, el espacio euroasiático, se han comenzado a integrar dentro de una dinámica de confrontación híbrida. Sabotajes sobre infraestructuras energéticas, interferencias en los GPS, operaciones sobre cables submarinos, presión sobre rutas marítimas y guerra cibernética van ampliando el conflicto mucho más allá de Ucrania para pasar también al ciberespacio, al espacio y a distintas dimensiones y a distintos dominios dentro del cerco a Rusia. Aquí es cuando aparece probablemente la cuestión más importante de todas las que vamos a ocuparnos en este programa de hoy, y es que el riesgo, el verdadero peligro, reside en esa erosión progresiva de todos los mecanismos de estabilidad que durante décadas mantuvieron separadas la presión estratégica, la guerra convencional y la confrontación nuclear entre grandes potencias. Vayamos al análisis de hoy. Hay lugares que nunca se descubren del todo, por más que los visitemos, por más que los fotografiemos, por más que los expliquen los manuales. Algo en ellos sigue sin entregarse del todo. Las cumbres imposibles de Machu Picchu, las aguas inmóviles del Titicaca, las líneas trazadas en el desierto de Nazca, las pirámides al borde del Nilo, los templos colosales de Karnak y Luxor, las tumbas selladas del Valle de los Reyes, las murallas ciclópeas de Micenas, el silencio sagrado de Delfos, las catedrales que tardaron siglos en alzarse, las huellas perdidas de Tartesos. Cada uno de esos lugares pertenece a un mundo distinto, una civilización con sus propias leyes, su propio tiempo, su propia manera de habitar la tierra. Cada cultura ha tenido su propia historia, su propia forma de comprender el mundo. Cada una, como enseñó Spengler, es un organismo vivo, único e irrepetible. En los misterios de las civilizaciones antiguas estudiaremos 10 mundos, 10 historias, que conocerás con Luis Tobajas desde la arqueología, la geografía y el pensamiento. Inscríbete ya en la Academia Oswald Spengler de Estudios Superiores en spengleriana.com. El mundo se mueve por fuerzas, territorios, fronteras, recursos y poder. Desde Tucídides hasta Mackinder, desde los muros de Esparta hasta los océanos del siglo XXI, una verdad atraviesa la historia. Las grandes potencias luchan por el espacio, por su interés y por su seguridad. Talasocracias que dominan los mares, imperios que controlan el corazón de los continentes, la eterna confrontación entre la tierra y el agua, entre quienes vigilan las costas y quienes avanzan por las llanuras. Roma, Cartago, España, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, China. Distintos rostros, las mismas leyes invisibles que hay que conocer para comprender el presente, las que deciden guerras antes de que rujan los cañones, las que explican por qué los imperios nacen y por qué inevitablemente caen. En este curso se revelan los fundamentos de la geopolítica clásica, el conocimiento que, hoy mismo, sigue moviendo el destino de la humanidad. Introducción a la geopolítica clásica. Aprende a leer el mundo. Inscríbete ya en la Academia Oswald Spengler de Estudios Superiores en spengleriana.com.
Bueno, es imprescindible que para que podamos entender este retorno de la cuestión nuclear que se viene produciendo desde que comenzó la guerra de Ucrania, no nos queda más remedio que retrotraernos en el tiempo y contextualizarlo dentro del curso de los acontecimientos que prácticamente han tenido lugar durante los últimos 25 años, a lo largo de todo este siglo. Tras la caída del muro, la descomposición de la Unión Soviética y la salida de Gorbachev, nos encontramos con una Rusia completamente descompuesta y que se convierte en botín de tanto de los aparatips, de los que más tarde llamarán silovikis, de rusos, que se convierten, en función de la posición que ocupaban dentro del aparato soviético, en potentados económicos que se hacen con el botín del Estado, a lo que se suman las grandes compañías extranjeras que ven Rusia como un inmenso botín que se tienen que repartir. Todo ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo completamente deprimente para los rusos, donde la gente se ve en la necesidad de estar cultivando en el jardín de casa para poder comer, de mandar a los niños a los pueblos todos juntos de la familia para poder sobrevivir, y una situación durísima para los ciudadanos rusos. Cuando Boris Yeltsin se aparta del poder, deja a un entonces joven Vladimir Putin al frente del Estado, que en primer lugar tiene que conseguir domar a todos esos poderes en los que se ha descompuesto la Unión Soviética, recomponer un modelo de Estado para el periodo siguiente y desde su perspectiva recomponer también lo que es un cierto orden en el espacio postsoviético y mantener la cohesión del espacio ruso. En todo ese momento, desde el planteamiento ruso, no existen razones para mantener una relación adversarial con Occidente. Son esos días de rosas y de amor, donde la delegación rusa en el cuartel general de la OTAN cuenta con más de 50 individuos de forma estable y donde incluso se plantean la posibilidad de ingresar en la OTAN, cosa que Putin le somete a consideración de Bill Clinton durante la visita de este a Moscú en el año 2003. En aquel momento estaba más que claro que la cuestión del enfrentamiento ideológico entre capitalismo y comunismo había sido una falacia. Algunos, los conspiranoicos, los amigos de los Anunnakis, los reptilianos, los Illuminati, venían diciendo que eran lo mismo y eso lo venían diciendo desde antes de perder la guerra, y los herederos de los que perdieron la guerra lo dijeron también después, pero era cosa de buleros. Nadie podía tomarse en serio cómo iba a ser lo mismo el mundo liberal que democrático progresista que el mundo marxista comunista. Luego, como demostraron las cosas, fueron convergiendo perfectamente porque en lo esencial eran las dos caras de la misma moneda y no solamente no eran antagónicos ambos poderes, sino que eran perfectamente complementarios. Aquella situación deviene en una negativa en aquella cena de gala por la noche en Moscú, tras haber consultado con su gabinete Bill Clinton, pero ese no fue el principio. Miren, el día 13 de junio de 2002, Estados Unidos ya había abandonado el Tratado ABM, el Tratado Antimisiles Balísticos. Es el Tratado de Defensa de Antimisiles Balísticos que había firmado con la Unión Soviética en 1972. Moscú en aquel momento todavía no estaba muy convencido, pero se dio cuenta que aquello, que con esta salida del Tratado ABM, Estados Unidos hacía que empezase a desaparecer uno de los principios que había sostenido el equilibrio nuclear desde la Guerra Fría: la aceptación de que la mutua vulnerabilidad estratégica garantizaba el no empleo del arma nuclear. Claro, la ruptura del tratado pues abre una nueva fase de competencia alrededor de los sistemas antimisiles, de los radares, del espacio de la alerta temprana. Y entre 2003 y 2007, la Federación Rusa, Vladimir Putin, se encarga primero
de asentarse en el poder, ya no solamente como presidente del gobierno durante los primeros meses, sino luego como presidente de la Federación Rusa, de someter a los poderes internos, lo que han dado en llamar oligarcas desde Occidente, porque el lenguaje nunca es inocente. Resulta que en Rusia hay oligarcas. Aquí no, aquí hay, pues no sé, ¿cómo llamamos a los grandes propietarios de las grandes empresas europeas o estadounidenses? ¿Alguien habla de Elon Musk como un oligarca? ¿O alguien habla de Bezos como un oligarca? No. Pero el lenguaje, insisto, nunca es inocente y por lo tanto el ubicar mediante el lenguaje en un espacio conceptual a una realidad sirve siempre a un interés y a una causa. En este caso, efectivamente, así es lo que se hace. Bueno, entre 2003 y 2007 hay una percepción de cómo son las cosas en las que por parte rusa no se entiende que pueda persistir un interés por parte occidental de mantener una relación adversarial. En junio de 2007, durante la cumbre del G8 que se celebró en Heiligendamm, Vladimir Putin le propuso a George Bush utilizar conjuntamente el radar ruso de Gabala en Azerbaiyán como una alternativa al despliegue estadounidense del escudo antimisiles en Europa Oriental. Reuters informó de que Rusia ofrecía compartir información online y en tiempo real para sustituir esa arquitectura del Tratado de Misiles Antibalísticos prevista en Polonia y en la República Checa. Washington rechazó la propuesta y mantuvo el desarrollo del sistema antimisiles que finalmente terminó cristalizando, se terminó concretando en el escudo Aegis, tanto en Rumanía como en Polonia. Si en aquel momento la realidad no había razones, supuestamente, no había amenaza rusa, no había guerras rusas en el espacio postsoviético para reconstruir la Unión Soviética, es decir, toda esa literatura que de forma interesada y de forma embustera se maneja en la actualidad. Sin ir más lejos, ayer o anteayer, en un diario aquí español de Madrid, yo veía un tipo que hablaba de la dictadura rusa. Digo, este no es que sea un desinformado, es que este es un sinvergüenza, que es diferente, porque el grado de manipulación al que han llegado con todo lo que tiene que ver con Rusia es, estratosférico. Si ustedes se dan cuenta hasta ahora, tanto en el evento de 2002 como en el de 2007, hay un proceso de acción-reacción. La acción es por parte de Estados Unidos y de la OTAN. La reacción podrá ser o no ser rusa. Pero quien tiende a romper los tratados y el equilibrio estratégico y el equilibrio de poder es Estados Unidos. En este caso concreto tienen este tipo de ofrecimiento. Piensen ustedes, súmenlo. Estamos hablando de que ya años antes, 4 años antes, se había solicitado por parte de Rusia el ingreso en la OTAN para convertir la OTAN en un sistema de seguridad europeo. Pero claro, la OTAN no era un sistema de seguridad. Y con la caída de la Unión Soviética, la supuesta razón para la creación de la OTAN, que era la defensa del mundo libre frente al comunismo, había desaparecido. Por lo tanto, el comunismo, que había servido de coartada a Estados Unidos para afirmar su poder en Eurasia, pues ya no cumplía su función, no podía justificar esa existencia de la OTAN. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no, la OTAN de repente cambia de finalidad y deja de convertirse en la defensa del mundo libre, pero tampoco se convierte en un sistema de seguridad en Europa. Se convierte en un instrumento del poder de los Estados Unidos y de la ocupación militar de Europa desde el 6 de junio del 44 por parte de Estados Unidos. Y a partir de ahí queda cada vez más claro y más cristalino la posición que viene ocupando, sobre todo porque en estos primeros años, acuérdense ustedes, se ha producido el ataque del 11 de septiembre, el atentado, se ha producido la campaña de Irak, la campaña de Afganistán, y la OTAN está presente en un escenario para el que nunca había sido pensada. Y se empieza a utilizar
sencillamente como una coalición de fuerzas que no hay ninguna manera de explicar que pueda servir al interés de los europeos. Los europeos no teníamos ningún interés en la invasión de Afganistán ni en la invasión de Irak. Sin embargo, los europeos, dentro de esta, no me atrevo a decir llamarlo soberanía porque es impensable, pero dentro de este proceso, dentro de este engranaje, dentro de este mecanismo servil en el que la carta otorgada, que llaman Constitución Alemana, en Bonn, lleva funcionando. Ahora vas a Alemania, les dices que no son un país soberano, que tienen miles de soldados, muchos menos que antes, eso sí, estadounidenses ocupando el país, que su Constitución no la redactaron ellos, se la redactaron los Estados Unidos, y se ofenden y te meten en la cárcel. Bueno, podríamos discutir cuál es la legitimidad de origen del actual gobierno alemán. Fue votado, se votó unas cortes, un parlamento constituyente que redactó una constitución y tal. No. Es decir, tras la quiebra de 1945 y el final del régimen alemán de la época, nunca hubo un proceso soberano de constitución de un poder en Alemania. Y, por cierto, tampoco existe firmado un tratado de paz. Técnicamente, lo que existe es un armisticio entre Alemania y el resto de los países, pero nunca ha existido un tratado de paz. A partir de ahí estamos hablando de una Europa ocupada en todos los sentidos, ocupada económicamente, militarmente, culturalmente, y en un proceso acelerado de descomposición, no solamente de las potencias derrotadas, de los países europeos derrotados, sino también de los propios países presuntamente vencedores, léase Francia y el Reino Unido. El Reino Unido se descompuso en 20 años, todo su imperio colonial, y lo único que le ha quedado ha sido el disfraz para hacer los desfiles por Londres. Eso sí, esta vez los disfraces de la Guardia Real los llevan señores de origen africano, de origen caribeño, o lo llevan señores de origen, o con un gobierno procedente del subcontinente indio, esas cosas, es decir, puramente británico. Bien, pues en esta situación, en junio de 2007, no cabe mayor transparencia por parte de Vladimir Putin ante George Bush. Ahí fue cuando Rusia empezó, como consecuencia de estos dos acontecimientos por parte de Estados Unidos, a acelerar el desarrollo de sistemas diseñados para superar las defensas antimisiles, mientras de esta manera la competencia estratégica que ya se iniciaba, porque les recuerdo que en 2007 es cuando, durante la conferencia de la OSCE, Vladimir Putin le dice a Estados Unidos y a los aliados por qué nos están haciendo esto, lo recordarán. Y en 2008 comienza la guerra de Georgia. Y ya empiezan con la voladura controlada de la periferia rusa. Y a continuación, en 2011, entre 2011 y 2013, comienza el intento de golpe de Estado blando de la doctrina Shar en Rusia, que todavía era muy vulnerable a ese efecto. Y en este mismo momento comienza también la guerra, la primera guerra electrónica, la guerra del soldado de plomo en el Báltico. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de un contexto en el que apenas han pasado 20 años y ya en menos de 20 años han abierto una primera etapa de saqueo y una segunda etapa de intento de descomposición de Rusia, probablemente con esa intención inicial de dividirlo, el país, en distintos gobiernos y poderes, por lo tanto mucho más manejable y instrumentalizables, divide et impera. Al mismo tiempo, en este periodo de tiempo, es cuando China entra en la Organización Mundial de Comercio, que piensan que con eso van a conseguir domesticarla porque dejarán así de vulnerar los derechos de propiedad industrial e intelectual. Los chinos no fueron capaces de valorar qué iba a ocurrir, a excepción de Peter Navarro, que en 2011 ya publica su libro sobre la destrucción, la necesidad de la destrucción de China. Peter Navarro, que ahora está en el equipo de Bennett, en el departamento de comercio, y que ya en su momento lleva a que en el año 2017 se determine con el primer Plan Nacional de Seguridad de la época Trump, se señale y se determine
a China como el gran competidor estratégico de Estados Unidos. Digo todo esto para que ustedes contextualicen y podamos seguir el mismo proceso de pensamiento que yo tengo sobre la cuestión. Entonces, claro, a Rusia no le queda más remedio que a partir del año 2008, es cuando en 2007 toman conciencia de que de forma completamente inexplicable para ellos, porque no tienen interés en Europa, de hecho se retiran de Europa y permiten la unificación de Alemania precisamente bajo el compromiso con James Baker, de secretario del Departamento de Estado, de no expandir la OTAN más allá de Alemania. Esto se incumple sistemáticamente durante estos años y ahí ya toman conciencia de que el problema no es el problema comunista, de que el problema no es la economía de mercado, sino que el problema es un problema de carácter geopolítico. Es irrelevante que en Moscú gobierne Joseph Stalin, Brezhnev o el zar. El problema no es ese. El problema es la propia la geopolítica que tozuda vuelve a formar parte de la realidad. Aclarada esta situación, Rusia no le queda más remedio que empezar a esa competencia, a aceptar esa competencia estratégica que se desplaza de forma progresiva hacia un nuevo espacio de competencia, hacia una nueva área, una nueva dimensión, un nuevo dominio de competencia que es el espacio. Se crea, en el año 2019, se crea la United States Space Force en diciembre de 2019. Y el 15 de noviembre de 2021, Rusia destruye el satélite Cosmos 1408 mediante un misil ASAT antisatélite. Y esto, Reuters nos informa de que el ensayo ha generado más de 1.500 fragmentos rastreables, con lo cual Moscú demostró la capacidad para amenazar satélites ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, las comunicaciones militares y los sistemas espaciales asociados al sistema, y esta es la parte importante, al sistema de alerta y detección temprana de misiles, es decir, a la disuasión nuclear. Vemos todo un íter, todo un camino, todo un proceso desde ese punto del año 2002 hasta el año 2021. Bien, en aquel momento vemos que entre 2020 y 2021 se produce nuevamente el ataque SolarWinds, que es atribuido por las agencias estadounidenses al Servicio de Inteligencia Exterior ruso, al SVR. Ahí la prensa informa de que la infiltración ha afectado a múltiples agencias federales estadounidenses, incluidas el Departamento Nacional de Energía Nuclear y de Seguridad Nuclear, más o menos es el nombre. También afecta a redes digitales, a software, a los satélites, a los sistemas de comunicaciones que a partir de ahí pasan a formar parte directa del entorno de estabilidad estratégica. Si se dan ustedes cuenta, hay una ampliación del espectro de competencia estratégico y que guarda relación con el arma nuclear y con la disuasión nuclear. El arma nuclear es inseparable de los sistemas de detección y alerta nuclear. El 24 de febrero de 2022, el mismo día de la intervención rusa en Ucrania, se produce el ciberataque contra la red satelital KASAT de Viasat, que era utilizada para comunicaciones entre Ucrania y Europa. Miles de terminales quedan inutilizadas y aproximadamente unas 5.800 turbinas eólicas alemanas sufren interrupción en la generación de energía y las posteriores investigaciones europeas atribuyen la operación a actores rusos vinculados al GRU, que es la inteligencia militar rusa, y curiosamente la infraestructura satelital occidental quedaba de esta manera integrada dentro de la guerra europea que acababa de comenzar ese mismo día en Ucrania. 3 días después, el día 27 de febrero, Putin ordena colocar las fuerzas de disuasión rusas en régimen especial de servicio de combate. Y Occidente aumentó, por lo tanto, la inteligencia ISR, que, como ya saben, les acabo de decir, se corresponde con estas siglas de control, vigilancia, detección
en el espacio de este sistema de defensa antimisiles, ¿no? Bueno, pues una vez hecho esto, nos encontramos con que el Vladimir Putin da orden de mantener en régimen especial de servicio de combate las fuerzas de disuasión nuclear. Obviamente, Occidente reacciona frente a esa acción rusa planteando este sistema de especial vigilancia con el apoyo satelital y la coordinación tecnológica sobre Ucrania, al mismo tiempo que Kiev adquiere capacidad para golpear dentro de Rusia. Este 27 de febrero, por lo tanto, con esta ampliación de la inteligencia ISR, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, se produce un salto cualitativo que en el contexto de las operaciones militares convencionales no se le presta por parte del gran público ni de los medios de comunicación la atención que merece. La doctrina nuclear rusa, que estaba vigente en aquel momento, pues había sido aprobada en junio de 2020 en un documento que se llamaba Principios Básicos de la Política Estatal de Disuasión Nuclear. El texto mantenía la lógica heredada de la Guerra Fría, donde el empleo nuclear quedaba asociado a amenazas que fueran capaces de comprometer la supervivencia del Estado ruso o de afectar directamente su capacidad de respuesta estratégica. Básicamente podemos decir que en décadas la doctrina de uso del arma nuclear por parte de Rusia no había cambiado cuando llegamos hasta el año 2022. Pero en ese momento, durante 2022, Moscú empieza a interpretar que el problema, perdónenme que no estoy cambiando aquí las miniaturas, empieza a interpretar que el problema no se limita a la cuestión de la entrada de fuerzas satélites de la OTAN dentro de la llanura rusa más allá de los Cárpatos, y por lo tanto que el salto que digamos tecnológico tratan de compensar acortando la distancia, el tiempo necesario de vuelo de un misil que Rusia ha acortado mediante el salto tecnológico de su propio sistema de misiles. A partir de ahí, lógicamente, se da cuenta que la cuestión no es ya solamente la cuestión ucraniana, ni lo del Donbass, ni la minoría rusa, ni los derechos del perro ruso emigrante en Ucrania. No tiene nada que ver con eso. ¿Y por qué? Porque Occidente está aumentando progresivamente el suministro de armamento avanzado y la integración tecnológica con Kiev. En aquel momento, antes de la guerra y durante el periodo de la guerra civil en Ucrania, 2014-2022, había una nítida separación entre Estado ucraniano, guerra civil, apoyo occidental. Pero cuando llega febrero del 22, la reacción que se tiene por parte de Occidente es la de alguna manera de absorción de las Fuerzas Armadas ucranianas dentro de la estructura de la OTAN, aunque no forme parte teórica jurídicamente de la OTAN, y lo que se hace es de algún modo un proceso de integración. Proceso de integración a todos los niveles. Y eso significa no solamente desde el empleo de tácticas o el uso de los Bradley, no, a todos los niveles. Y ahora veremos por qué, más allá de ideas básicas que todo el mundo repite, como pueda ser el crearle a Rusia un problema que desangre la economía rusa o generarle un problema a Rusia en Ucrania que pueda generarle una situación de desequilibrio al régimen, al margen de todo eso, hay otra lectura de toda esa situación que yo por lo menos no la he visto hecha en ningún canal de YouTube, por lo menos, al menos, ¿no? Y es que a partir de ahí, pues vamos viendo cómo se va suministrando armamento avanzado y se produce una integración tecnológica entre la Alianza Atlántica y Ucrania. Sergei Lavrov es cuando comienza entonces a hablar de guerra híbrida occidental. Y Nikolai Patrushev dice que Occidente busca provocar una derrota estratégica irreversible de Rusia. Y estas declaraciones coinciden con una realidad que cada vez es más visible sobre el desarrollo de las operaciones. Ucrania sigue combatiendo directamente,
Pero la guerra empieza a apoyarse sobre inteligencia occidental, infraestructura satelital occidental y sistemas de información que van mucho más allá del propio Estado ucraniano. Esto, que resulta evidente para todo el mundo, que en cualquier canal se lo han contado y que cualquier persona lo ha comentado en un canal. Ucrania es un vasallo de los Estados Unidos y de la OTAN, lánzala a Putin. Es decir, ese nivel de lectura pseudo-oligofrénico, que no le falta razón, pero que no profundiza, pues tenemos que entender que hay realmente una serie de saltos muy importantes. En aquel entonces, cuando ocurre todo esto del ataque a la red satelital KASAT de Viasat, que ataca a Rusia, y toda esta situación, se produce otro evento. El 26 de febrero de 2022, de forma prácticamente inmediata al comienzo de la operación militar, nos encontramos con un nuevo acontecimiento. Ese nuevo acontecimiento tiene su importancia por lo que supone de integración en un sistema occidental de comunicaciones. Y es que Elon Musk confirma la activación de Starlink sobre Ucrania, y es cuando comienzan a llegar miles de terminales al país para la integración dentro de ese sistema satelital de Ucrania. De alguna manera se aparenta que Ucrania se mantiene fuera del sistema satelital oficial y que es una empresa privada la que concede voluntariamente ese servicio. Como hemos ido viendo estos 4 últimos años, sobre todo desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, se está produciendo un proceso de integración entre las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley y el Pentágono. Estamos viendo cómo se le han atribuido empleos militares a los miembros de Palantir. Estamos viendo cómo eso se ha concretado en un modelo de guerra que se está llevando a cabo en el Golfo Pérsico, donde los 12.000 objetivos que han atacado los Estados Unidos e Israel, al menos los de Estados Unidos, no han sido determinados por el mando militar de forma autónoma, a través del proceso de inteligencia clásico de los Estados Mayores. No, ha sido seleccionado por inteligencia artificial de Palantir. Y por lo tanto, el papel que desempeñan gente como Peter Thiel dentro del entramado de defensa es cada vez mayor. Estamos viendo como la reunión 2 días antes del comienzo de la operación contra Hormuz que mantuvo Peter Hegseth y las consecuencias que tuvo en bolsa la firma de tratados de integración de distintas compañías tecnológicas de inteligencia artificial en el sistema de defensa de Estados Unidos. Por lo tanto, esto en aquel momento, en febrero del 22, hace poco más de 4 años, hace mucho tiempo en términos estratégicos, no llamó especialmente la atención para realizar una lectura de carácter estratégico, sino que se hizo una lectura más de carácter político. Igual que unos mandaban camiones de toallitas de papel para solidarizarse con las viudas ucranianas que llorasen mucho y se pudiesen secar las lágrimas, pues estaba nuestro querido José Andrés con las cocinas de campaña dando de comer a los ucranianos, como si los ucranianos necesitasen de las cocinas del tal José Andrés. Pero oiga, digamos que todo el establishment mundialista, atlantista, desde el cocinero el cocinillas, hasta cualquier otro, se volcó en el tema. Y dentro de ese magma de solidaridad frente a la invasión rusa, esto no tuvo la lectura que merecía. Durante las semanas siguientes, las fuerzas ucranianas empezaron a utilizar la infraestructura satelital occidental para comunicaciones militares, empezaron a utilizarla también para la coordinación de drones y para la transmisión de inteligencia táctica. Ucrania, por lo tanto, dejaba de depender de una infraestructura nacional que había utilizado durante la guerra civil para empezar a apoyarse en una red tecnológica distribuida a escala global que no dependía, además, de un país concreto o de la alianza militar como tal, sino de algo más sutil
como era esa incipiente conglomerado. Les recuerdo que en 2020 las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley apoyaron a los demócratas, no a Donald Trump. Y que Elon Musk, junto con Peter Thiel, su antiguo socio en la fundación de PayPal, fueron los dos principales impulsores del apoyo de las tecnológicas a la candidatura de Donald Trump. Fueron ellos los que condujeron a Bezos, a Zuckerberg, a todos estos a hacer donaciones millonarias a la candidatura de Trump y a entrar en esa promesa del tecnofeudalismo, en esas ideas del tal Curtis Yarvin, etcétera, que terminarían integrando todo esto. Me imagino que esto les tiene que estar interesante porque hay 1.172 personas en el chat, pero yo les agradecería que le dieran al me gusta si consideran que lo que estoy contando tiene interés y lo justifica. Bien, a partir de ahí, pues vemos que después de esta primera integración, en junio y julio del 22 aparecen los primeros sistemas HIMARS. Ucrania comienza a golpear en la retaguardia rusa, en los depósitos de munición, en los centros de mando, en los centros logísticos, que no están en la primera línea ni en la segunda línea del frente, y al mismo tiempo aumentan los ataques contra los aeródromos y las redes energéticas dentro de Rusia. Vemos que pasamos en ese momento con el uso de los HIMARS de una utilización táctica a una utilización de carácter estratégico. Bien es cierto que los HIMARS tienen mayor potencial del que tenían las máquinas cedidas a Ucrania, que estaban en cierto modo, vamos a decirlo así, capadas para limitar su alcance. Cosa que, por cierto, los que le han vendido a Marruecos no están capados. Lo digo por aquello de los que viven por ahí, por el sur, por Cádiz, los carnavales y tal, que igual los próximos fuegos artificiales se los hacen los marroquíes. Bien, en aquel momento, el 5 de diciembre del 22, Rusia reconoce, y esto es un salto importante, la muerte de 3 militares tras ataques ucranianos con drones contra 2 bases aéreas que están situadas a cientos de kilómetros del frente. Concretamente, Engels, en la región de Saratov, albergaba parte de la aviación estratégica rusa, incluidos, y ahora ya entramos en la afectación a la tríada nuclear rusa, incluidos los Tupolev 95 MS y los Tupolev 160. Es decir, los bombarderos estratégicos rusos que serían parte de la respuesta estratégica a un ataque nuclear occidental. ¿Qué razones había para que el 5 de diciembre de 2022 Ucrania pueda plantearse el ataque al sistema, a la tríada nuclear rusa? ¿Había algún peligro inminente de ataque nuclear en diciembre de 2022? No. Entonces este ataque, de acuerdo, lo hicieron drones ucranianos, pero no lo pudieron hacer los drones ucranianos, los ucranianos. No lo pudieron hacer sin un sistema de inteligencia guiado, geolocalización, que no era ucraniano. Evidentemente, además, la elección del objetivo tampoco podía ser ucraniana. Y ahí vamos viendo que el ataque rompe una frontera política y psicológica importante. Y por 2 razones. La primera por este ataque de Engels, pero la segunda es porque en Diaghilevo, en el Oblast de Riazán, Moscú reconoce daños materiales también por un ataque de drones ucranianos. Evidentemente, Engels era una base de bombarderos que tenían la capacidad de lanzar misiles de crucero de largo alcance que estaban incluidos siempre con sistemas con versión nuclear. De tal manera que vemos cómo la guerra que ha llevado adelante la OTAN y Estados Unidos, que es lo mismo, la OTAN no es otra cosa que Estados Unidos, lo demás son la comparsa que dirige Estados Unidos, empieza a tocar instalaciones vinculadas, fíjense lo que les digo, no a la capacidad de ataque rusa, sino a la capacidad de represalia rusa. Es decir, la capacidad de respuesta rusa ante un ataque nuclear. Y comienza a intentar degradar la respuesta nuclear rusa. Si tú haces eso, automáticamente, y además consigues tu objetivo,
acabas de romper el equilibrio tradicional que ha presidido todo el periodo de la Guerra Fría desde que ambas potencias tenían armas nucleares, que era la garantía de vulnerabilidad de ambos, que no podían realizar un ataque sin experimentar el ataque de respuesta. En este momento lo que precisamente se está haciendo, y para lo que se está utilizando la guerra de Ucrania, es para destruir la capacidad de respuesta rusa, y si Rusia no tuviese capacidad de respuesta, no había razón alguna, ni hay nada que impida el lanzamiento de un ataque nuclear, de una primera oleada nuclear por parte de la Alianza Atlántica. Claro, estamos hablando de que Engels estaba situada a 700 kilómetros de Ucrania y a unos 730 kilómetros de Moscú. Evidentemente, estos aviones, tanto los Tu-95 como los Tu-160, podían disparar los misiles Kh-101 y Kh-102 y eran instalaciones asociadas directamente a la aviación estratégica rusa. Nunca, desde 1941, con el comienzo de la Operación Barbarroja y en el periodo de la Unión Soviética, se había experimentado algo así. Piensen ustedes en la mentalidad rusa, en la mentalidad de Moscú. ¿Cómo se interpreta esto desde Moscú? Estados Unidos, a continuación, ¿qué es lo que hace? Autoriza el uso de los misiles ATACMS, sistemas de misiles tácticos, que es que contra determinados objetivos rusos. Y el Reino Unido permite el empleo de los Storm Shadow sobre los territorios controlados por Rusia. Y Moscú ahí se da cuenta que la implicación occidental ya no es política, ya no es diplomática, sino que tiene una incidencia operacional mucho más directa. Se está atacando desde una perspectiva estratégica a Rusia. Estos elementos que estamos viendo no tienen una incidencia directa sobre el desarrollo de las operaciones en Ucrania. Por lo tanto, no pueden obedecer a una voluntad ucraniana de modificar el curso de las operaciones que están teniendo lugar en su territorio. Obviamente, obedecen al interés de un tercero. Y encima, Ucrania es de público conocimiento que no tiene capacidad para ejecutar estos ataques, ni tan siquiera para seleccionar estos objetivos. Por lo tanto, creo que queda claro que tanto Engels como Diaghilev lo que demuestran es que la aviación estratégica rusa, parte de la tríada nuclear, era alcanzable. Bueno, Armavir y Ors incorporan la alerta temprana nuclear al campo de riesgo, y Belaya y Olenia llevarán los ataques estratégicos hasta Siberia. 4 nuevos ataques contra bombarderos estratégicos que se realizan en Siberia, piensen ustedes, Siberia, y en la península de Kola. De esta manera vemos que la guerra se desplaza desde la periferia ucraniana hacia activos rusos a miles de kilómetros, que son los que sostienen la capacidad rusa para detectar, decidir y responder ante una amenaza nuclear estratégica. ¿Qué interés podía tener Ucrania en atacar la península de Kola? O cualquiera de estos objetivos, de estos 4 objetivos que acabo de mencionar. Claro, hemos visto cómo la guerra pasa de ataques sobre posiciones tácticas próximas al frente hacia radares de alerta temprana con infraestructura espacial y aviación estratégica, que son los sistemas tecnológicos asociados a la detección, comunicación y respuesta por parte de Moscú. Es decir, lo que se está intentando hacer es como 2 planos de la guerra. La guerra cotidiana, que se libra sobre el frente de batalla en Ucrania, que es lo que vemos que muchos canales nos cuentan a diario, nos cuentan también estos ataques, pero no se les da una lectura puesta en perspectiva y de conjunto. La lectura que se hace es la del frente de batalla. Fíjate lo que han hecho los ucranianos, o fíjate lo que han hecho los rusos, el Oresnik. Rusia ha lanzado una bomba nuclear táctica. Me recuerdo que hubo algún sinvergüenza que dijo esto cuando lanzaron aquel primer Oresnik los rusos.
con tal de buscar un clip, cualquier cosa. A mí me parece francamente indecoroso. Más que nada porque este tipo de cosas, aunque alguno piense que están jugando al Call of Duty, estamos hablando de vida de gente real y estamos hablando del futuro de la gente, de todos nosotros. Bueno, pero bueno, aquí hay gente que como esto lo lleva como si se apuntan a la Alianza de Lima o al Atleti, al Rayo Vallecano, lanza la puti, venga, pues nada. Bien, pues por lo tanto vemos que en este momento la guerra se desplaza de esa periferia ucraniana a la amenaza estratégica y así pasamos de esas posiciones tácticas al ataque a los sistemas tecnológicos asociados al sistema de detección y alerta temprana ruso y a la tríada nuclear rusa. Washington en ese momento, claro, Moscú, ¿qué es lo que hace? Va endureciendo la doctrina nuclear y va endureciendo el criterio de uso del arma nuclear que se cuenta, pero normalmente una vez más lo vemos contado de forma aislada y sin ponerlo en perspectiva con el conjunto de cosas. A partir de ahí, Washington empieza a preocuparse por el riesgo de que Rusia interprete estos ataques que se han realizado como una degradación de su propio entorno de disuasión estratégica. Y ahí la guerra ya ha dejado de desarrollarse en el Donbass o en el Dnieper o nada de esto. ¿Por qué? Porque en este momento la guerra se está librando también sobre la infraestructura que está vinculada a la capacidad de represalia nuclear rusa. Si se consigue tener éxito y se hubiese degradado completamente, nada le podía impedir a Estados Unidos lanzar un ataque nuclear sin experimentar las consecuencias. Vemos que el 26 de diciembre del 22 Rusia volvió a informar del derribo de un dron ucraniano cerca de Engels y, por lo tanto, esto confirmó que la base de Engels y los bombarderos estratégicos nucleares ya formaban parte de la lista de objetivos recurrentes por parte de las fuerzas aliadas de Kiev. El mensaje estratégico era clarísimo, era mucho más importante además que el daño que pudieran haber hecho. ¿Por qué? Porque una de las garantías tradicionales del sistema defensivo ruso desde tiempos lejanos, Napoleón, es la profundidad estratégica. Rusia tiene un inmenso territorio al cual retirarse. Y eso ha garantizado que algunos espacios de su geografía sean considerados como un santuario seguro. Bien, pues estos ataques lo que le trasladan a Moscú es el mensaje de que esa historia acaba de terminar. Ya no existen espacios seguros dentro de Rusia, ya no existen santuarios. París, noviembre de 1944. Un premio Nobel de Medicina muere en su casa mientras espera ser detenido. Le acusan de colaboracionismo. No le dio tiempo a defenderse, pero sí le dio tiempo a escribir este libro. Alexis Carrel había diagnosticado 20 años antes que nadie la enfermedad de Occidente. Ciudades que enferman a sus habitantes, familias que se disuelven, hombres técnicamente poderosos y espiritualmente vacíos. Una civilización que domina la materia y se ha olvidado de sí misma. En 1950, su viuda reúne sus últimos papeles y los publica. Lo que leerás no es un libro de ideas, es el testamento de un médico que vio venir el siglo XXI. La conducta en la vida, de Alexis Carrel, ya a la venta en Amazon. Y por lo tanto, todas las instalaciones asociadas a la aviación estratégica quedan expuestas a una guerra que oficialmente solo es ruso-ucraniana. La invasión rusa, los pobrecitos ucranianos invadidos, miren ustedes. A ver cómo se lo cuento. Esto no hay quien se lo ate un dedo. Bien, termina el año 2022 y el 21 de febrero del 23, Vladimir Putin, como respuesta a todo esto, anuncia la suspensión rusa del tratado New START,
que es el último gran acuerdo de limitación nuclear entre Moscú y Washington. Automáticamente sale todo el coro de la prensa occidental diciendo: ¿ves? Si es que es muy malo el Putin, la dictadura rusa, que nos quiere invadir a todos. Muy malo el Putin. Ustedes podrán formarse, como ya les he dicho al principio de este programa que estoy haciendo hoy es una forma de pensar en voz alta con ustedes, y ustedes podemos hacerlo todos juntos, procesar la información que estamos poniendo sobre la mesa para que podamos entenderla desde una perspectiva razonable. En aquel momento, Reuters informó de que el Kremlin vinculaba directamente la guerra de Ucrania con el colapso del sistema de control nuclear heredado del final de la Guerra Fría. Esa estructura jurídica que había dado forma mediante tratados a un sistema de equilibrio y contención, Occidente lo había volado por los aires. Pero la culpa es de Putin. ¿Qué ocurre? Que durante su discurso ante la Asamblea Federal, Putin acusa a Occidente de buscar una derrota estratégica de Rusia y mantiene las exigencias de inspección, porque esas otras que mantienen las exigencias de inspección sobre instalaciones nucleares rusas. Una de las cosas que había ocurrido durante el periodo de la Guerra Fría, a partir de todo este proceso y también posterior con la época Gorbachov, es que esas comisiones que existen, delegaciones militares de Rusia o de Estados Unidos, tienen permanente acceso a la ubicación del material nuclear y estratégico de cada uno. Los satélites sobrevuelan la zona, fotografían la zona libremente. Esa es una forma de demostrar y de exhibir lo que se tiene para que el otro lo controle, y eso garantiza la paz. Claro, en este momento Putin es tan malvado que de repente acusa en falso, porque miren ustedes si ha sido él el que ha invadido Ucrania. Todos los perrillos falderos que aparecen ahí en la televisión, el almirante no sé cuántos, el general no sé qué, diciendo Rusia, Putin, muy malo. Oiga, que es que al despliegue nuclear y al sistema ISR estadounidense no lo ha tocado nadie. Pero al ruso sí. Y no lo ha hecho Ucrania. ¿De acuerdo? En mayo de 2023, 3 meses después, es cuando Rusia y Bielorrusia formalizan el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso. Y este es el primer despliegue nuclear ruso fuera de la Federación Rusa desde la caída del muro y la descomposición de la Unión Soviética. La primera vez que Rusia despliega armas nucleares tácticas en el país vecino. Años después de el despliegue de los sistemas estadounidenses en Polonia, en Rumanía, etc., y tras reiterados ataques a la estructura de disuasión nuclear rusa y de la capacidad de réplica. A partir de ahí, la prensa informa de que Moscú justifica la medida por la expansión occidental y por el suministro de armamento avanzado a Ucrania. Evidentemente, la dimensión de la guerra en Ucrania sigue ampliándose y aumentan los ataques contra la infraestructura profunda rusa, y Occidente va desplazando progresivamente sus propias líneas rojas. No, esto no te lo doy, Zelensky, porque esto significaría una escalada. No, esto tampoco, porque significaría una escalada. No hay línea roja real que no se supere en 2 meses. Sistemáticamente vemos cómo se van trasladando todas las líneas rojas un poquito más allá a medida que surge la sensación de impunidad por parte de la Alianza Atlántica. El 25 de febrero de 2024, el New York Times publica una investigación sobre la cooperación entre la CIA y Ucrania desde 2014. Y el periódico, el New York Times, que no es precisamente, pues no sé yo, el Pravda, describe bases de inteligencia construidas cerca de la frontera rusa y una integración prolongada entre las estructuras de inteligencia occidentales y ucranianas.
Al mismo tiempo, recuerden ustedes, hay un programa aquí en el canal sobre ello, el nivel de penetración que tenía en el servicio de inteligencia ucraniano el servicio de inteligencia ruso. Los rusos estaban, que leían el WhatsApp y los SMS entonces de esta gente. Estaban al cabo de la calle. Bien, pues esta información ya se publica, les digo, en febrero del 24. Pero hace referencia que comienza en el año 2014, curiosamente coincidiendo con ese movimiento espontáneo de la población ucraniana clamando por la democracia y la integración en la Unión Europea frente a ese primer ministro prorruso que quiere esclavizar al país. Y entonces aparece esa señora que ha pedido permiso al rabino para ir por allí, y entonces esta señora moviliza a estos señores de lo que eran los Azov y otra gente, son un sin Dios, porque la combinación de elementos sionistas con elementos neonazis y cosas así es una cosa incomprensible, pero se da, y terminan repartiendo rosquillitas en la plaza del Maidán después de tirotear a la policía y de provocar varios muertos, y terminan también con la grabación hecha pública de cómo la señora Nuland, Victoria Nuland, su apellido real es Nudelman, va eligiendo los miembros del nuevo gobierno ucraniano junto con el embajador de los Estados Unidos en Ucrania. Y eligen los miembros del gobierno entre aquellas figuras más afines que residen en los Estados Unidos. Bueno, esta información que publica el New York Times el 25 de febrero del 24, pues aparece al mismo tiempo que se van produciendo los ataques profundos contra la infraestructura rusa. Calcetines, que estoy en un directo. Y ahí Washington empieza a desplazar gradualmente cada vez más allá esas líneas rojas para el uso del armamento occidental. El 23 de mayo de 2024, han pasado ya 3 meses desde la publicación de esta noticia por el Washington Post, se ataca el radar Voronezh DM en Armavir, en las balas de Krasnodar, y el día 27 un dron ucraniano alcanza un radar también Voronezh M cerca de Orsk, en la región de Orenburgo, a unos 1.500 kilómetros del territorio controlado por Kiev. Es muy difícil hacer un directo hablando de todas estas cosas mientras una gata pretende que dejes de hacerlo porque quiere subirse encima de ti. Espero que me disculpen. Michilandia reclama que sí, Calcetines, que sí, por lo más sagrado, que te quiero mucho, pero déjame en paz ahora. El caso es que a partir de este momento, ¿me voy a tener que comer gato con patatas? Ven aquí. Sí, ven aquí. Bueno, a ver si Calcetines nos da permiso para seguir. Ustedes perdonen la interrupción gatuna. El caso es que a partir de este momento estamos hablando de que se ha atacado a 1.500 kilómetros del territorio controlado por Ucrania. Y Reuters informa de que estos radares parece que se ha cansado ya. ¿O no? ¿Te has cansado ya? A ver, ya puedo seguir. Tengo tu permiso. Bien, los que tienen gatos me comprenderán, que no atienden a razones. El caso es que el Reuters informa de que estos radares forman parte del sistema ruso de alerta temprana contra misiles balísticos y que su misión principal consiste precisamente en detectar y seguir misiles intercontinentales para determinar si Rusia está bajo una amenaza nuclear. Armavir y Orsk no eran bases utilizadas ni para bombardear Ucrania, ni eran centros logísticos del frente, ni alojaban centros de mando ni de decisión, ni había ningún elemento que relacionase estas bases con el conflicto ucraniano. ¿Qué interés podían tener los ucranianos, por tanto, en atacar y degradar la capacidad de detección de un ataque nuclear por parte ruso? ¿Vale? Eran piezas, eran elementos que pertenecían a la infraestructura de detección estratégica. Y la Asociación de Control de Armas, el Arms Control Association, publicó que se había dañado al menos una antena y que en Washington existía preocupación porque Moscú
podía interpretar esto como un intento de debilitar la alerta temprana de su disuasión nuclear, es decir, lo que efectivamente era. Y el Centro Carnegie, en junio de 2024, 2 semanas después del ataque, pues dijo que no podían tratarse estos ataques como golpes ordinarios contra radares militares, precisamente porque estos radares no cumplían una función de detección y alerta de las operaciones del arma aérea ucraniana, sino que lo que estaban era conectados a los sistemas que garantizaban la estabilidad nuclear. Y el Washington Post también dice y nos informa de esa inquietud estadounidense porque, lógicamente, los ataques contra los radares de alerta balística rusos podían provocar una reacción rusa muy elevada. Estamos hablando que se está atacando la estructura de disuasión nuclear rusa. Se está degradando la capacidad de réplica rusa y se está degradando la capacidad de anticiparse en la capacidad de detección de un ataque. Esto son palabras mayores en términos estratégicos en décadas de historia nuclear. Bien, durante todos estos meses siguientes es cuando se autoriza el uso de los ATACMS, aparecen por lo tanto los Storm Shadow y toda esta cuestión, ¿no? Y vemos que con el tiempo la cuestión ya es se empieza a desplazar del terreno estrictamente ucraniano y del terreno operacional y del terreno táctico hacia una cuestión fundamental, que es el elemento de decisión del uso del arma nuclear. Los que hayan visto una película que yo recomendé hace poco, que narra una hipótesis de que alguien desde el Pacífico lanza un proyectil nuclear contra Estados Unidos, y la película consiste en narrar el cuarto de hora de vuelo de ese proyectil desde la posición de los distintos personajes que intervienen en el proceso. Al final la película termina, como no les he dicho cuál es, no importa, con una conclusión, que no les voy a hacer spoiler por si la localizan. Bien, en ese momento estamos hablando de que el elemento decisión dentro de la disuasión nuclear es básico, porque la estabilidad nuclear depende de que cada potencia conserve capacidad suficiente para detectar, verificar y responder en condiciones de máxima presión. Por eso, la entrada de Ucrania en la OTAN equivale a atacar directamente el tiempo de decisión, puesto que el despliegue de armamento nuclear o estratégico en Ucrania acortaría de tal manera el tiempo de decisión ruso que directamente haría desaparecer la capacidad rusa de respuesta. Por eso, cuando Ucrania se plantea ya directamente la entrada en la OTAN en 2014 y de integración en el sistema, Rusia salta, empieza la guerra civil y finalmente termina con la intervención militar rusa, porque es una situación en la que lo que se pone en cuestión ya es la completa vulnerabilidad rusa. Quien quiera esconder todo esto detrás de argumentos morales, jurídicos, pues está en su perfecto derecho de hacerlo, pero esa no es la lectura que rige en el mundo de la geopolítica. Bien, pues lógicamente te encuentras con que con estos ataques lo que se está haciendo es amenazar y poner en peligro las redes de alerta, los radares de alerta temprana, que lógicamente vulneras también, atacas las comunicaciones estratégicas y la infraestructura aeroespacial. Y claro, esto aumenta el riesgo de una interpretación errónea. Ya no les voy a decir que haya un ataque. Y obviamente disminuye el margen de decisión político-militar que tienen para distinguir un ataque limitado de una falsa alarma o el comienzo de una escalada mayor. Y en la historia tenemos presente aquel caso del oficial soviético que tomó la decisión de no responder a lo que parecía un ataque masivo nuclear estadounidense,
precisamente porque estaba convencido de que aquello se debía a un fallo y que si actuaba conforme al protocolo, directamente iba a iniciar el holocausto nuclear. Bien, pues aquel hombre pagó las consecuencias de no cumplir el protocolo, pero gracias a él el planeta no entró en una guerra nuclear masiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Efectivamente era un error. Lo que se está atacando con todo esto es esa posibilidad de determinación de que no existe ese error. Lógicamente, esto llevó directamente al endurecimiento de la doctrina nuclear rusa y, evidentemente, Washington en respuesta acelera el rearme y el despliegue en el flanco oriental europeo. Y la guerra ya empieza a afectar al entorno tecnológico y estratégico en el que se ha ido apoyando la estabilidad nuclear entre Rusia y Occidente. El 25 de septiembre del 24, Putin anuncia las modificaciones en la doctrina nuclear rusa, incorpora el concepto de ataque conjunto, que antes no existía, y a partir de ahí Moscú considera una agresión realizada por un Estado no nuclear apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto contra la Federación Rusa. Lo han entendido, ¿verdad? Moscú considera una agresión realizada por un Estado no nuclear apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto de la potencia nuclear y la no nuclear. Es decir, OTAN, si pensáis que vais a poder utilizar a Ucrania como un trampantojo y como una marioneta para esconderos detrás de ella y atacar a Rusia, que sepáis que ya no. Ucrania, obviamente, en el nivel, vamos a ver, hay que entender lo que es la sociedad y el Estado ucraniano. Es un Estado fallido, es una sociedad completamente degradada, es un país donde el sistema está completamente corrupto, es el más corrupto de Europa, y donde todo es posible, donde tienen, por ejemplo, la mayor fábrica de vientres de alquiler, donde los homosexuales de distintos países pueden ir a comprar el vientre, el niño que de una mujer va a concebir, etcétera, etcétera, etcétera. Va a gestar un niño para ellos, es decir, aquello es un estado de degradación que luego dicen, uy, es que los nazis, uy, es que la eugenesia, pero si la democracia hace mucho que superó todos esos límites y fue mucho más allá. Bueno, pues a partir de ese momento nos encontramos con que Ucrania sigue atacando y ejecutando las operaciones contra Rusia, pero cada vez más la infraestructura que hace posible alcanzar profundidad estratégica rusa, inteligencia, navegación, satelital, coordinación tecnológica, armamento occidental, está cada vez más vinculada al bloque occidental. Desde la perspectiva de Moscú, no se puede distinguir ya lo que es ucraniano de lo que es la OTAN. Realmente, ya saben que ustedes que en muchos canales siguen hablando, no, la OTAN, están allí los ingleses. Mentira, no ha habido nunca unidades regulares de la OTAN combatiendo en Ucrania. Ha habido mercenarios, sí, pero no ha habido nunca unidades regulares. La verdadera implicación de la OTAN no era de ese tipo, que es lo simple, lo que el público común entiende. Era esta. Era la verdadera implicación de la OTAN. Así llegamos, este anuncio del cambio de doctrina nuclear ocurre el día, como les he dicho, 25 de septiembre y el 29 de octubre Rusia utiliza ejercicios estratégicos utilizando misiles Yars Bulava y los bombarderos Tupolev 95MS y esas simulaciones de respuesta nuclear masiva coordinadas entre fuerzas terrestres, submarinos nucleares y aviación estratégica es un mensaje cristalino. ¿Entendéis lo que está ocurriendo, Washington? Y ahí, ¿por qué? Porque el Kremlin considera que la infraestructura occidental utilizada por Ucrania está aproximándose a la guerra está llevando la guerra hacia el núcleo estratégico sobre el que descansa la disuasión nuclear rusa y, por lo tanto, la capacidad de respuesta. Y le lanza este mensaje. Estamos preparados, si seguís así, para ir a la guerra nuclear. La cosa no está mal, ¿eh? Estoy hablándoles del 29 de octubre del año 24. El año pasado, el 1 de junio del 25, Ucrania lleva toda esta lógica a otra escala, a otro nivel. ¿Por qué?
ya estamos hablando de que quien está en Washington, en la presidencia, no es ese venerable ancianito con disonancia cognitiva que le firmaba las órdenes ejecutivas una máquina, Joe Biden. El 1 de junio del 25, el presidente es Donald Trump. Y ahí, Ucrania, estando como presidente Donald Trump, lleva la escala con los ataques con las bases aéreas profundas dentro de Rusia a otro nivel. Es el momento en el que ataca las bases de Belaya, en Siberia Oriental, de Olenia, en la península de Kola, que les he mencionado antes, y a partir de ahí se muestran imágenes por parte de Reuters, satelitales, que muestran el daño sobre los bombarderos estratégicos rusos. Hablamos a más de 4.300 kilómetros de frente ucraniano. Y durante la cumbre de la OTAN, que se celebra precisamente los días 24 y 25 de ese mes, que se celebra en La Haya, los países miembros aprueban elevar el gasto militar hasta el 3,5% del PIB y añaden además otro 1,5% vinculado a seguridad e infraestructura estratégica. Esto nos lo cuenta Le Monde, The Guardian, Reuters, todos. La decisión, estos periódicos nos dicen que esta decisión se debe a la percepción de confrontación prolongada con Rusia y a la necesidad de acelerar el rearme europeo. ¿Qué es lo que hace que en el mes de junio de 2025, de repente, Donald Trump y Estados Unidos decidan acelerar el rearme europeo? ¿Por qué en ese momento surge el rearme europeo? Piensen ustedes que ya ha surgido en ese momento la narrativa de la amenaza rusa. Pero, ¿exactamente en qué consiste la amenaza rusa en este momento? ¿Lo pueden precisar? Al día siguiente, 26 de junio del 25, el país informa de que la Comisión Europea ya impulsaba al día siguiente, es decir, que no es algo que surgiera por casualidad ese día allí, no. Una estrategia permanente de rearme y producción militar continental coordinada con la OTAN. Bruselas entonces es cuando comienza a trabajar sobre financiación industrial militar, compras conjuntas y ampliación estructural con capacidades europeas. El 27 de noviembre de 2025, durante la cumbre de la OTAN de Putin, la OTSC, que se celebró en Bishkek, Putin propone un programa de rearme a gran escala para reequipar la alianza postsoviética euroasiática con armamento ruso, entre comillas, probado en combate real. Y se informa de que Moscú busca reforzar ejercicios conjuntos, defensa aérea integrada y modernización militar de la OTSC. Bueno, como vamos viendo, ya nos vamos aproximando a este momento. Y ya el 19 de enero del 26, el Instituto Español de Estudios Estratégicos publica un informe dedicado a la era del rearme y analiza el impacto del programa europeo Rearm Europe, Readiness 2030, y el crecimiento acelerado, por cierto, no estoy moviendo ni una sola foto, yo soy así, ya lo saben, y este crecimiento acelerado del gasto militar continental tras la guerra de Ucrania. Ya, por último, estamos hoy a día 12, el pasado día 6 de mayo, Reuters nos informa de que Polonia reclama que la OTAN alcance el 5% del PIB en gasto militar antes de 2030 y dice que Varsovia se convertirá en el primer país en utilizar el mecanismo SAFE de financiación europea para reforzar las capacidades militares nacionales. Obvio. ¿Por qué? Porque este mecanismo SAFE lo que viene a hacer es cubrir la incapacidad de 11 países de la Unión Europea para alcanzar este nivel de gasto en defensa sin quebrar. Y entonces no hay dinero para muchas cosas, pero sí para hacer este programa de desarrollo europeo. Y claro, todo esto, en este mes de mayo también han surgido los debates sobre la reducción parcial de la presencia estadounidense en Europa, la necesidad de reconstruir una arquitectura militar europea más autónoma, una OTAN europea, y se va informando de la preparación de Polonia y de los países bálticos ante la posibilidad de la disminución del compromiso militar estadounidense con el continente. Por lo tanto, vemos que la cosa ha sido pues más o menos de este tenor. Esta es un poco la evolución que esto ha tenido, y esto ha tenido consecuencias y lecturas que yo a priori, ya les he dicho que estoy pensando en voz alta con ustedes, pues he ido formulando aquí
son un conjunto de notas mías que he ido tomando a través del tiempo, con la idea de que luego más adelante, cuando tenga esto acabado, pues es lo que da lugar a aparecer un libro o lo que da lugar a que se lo cuente aquí a ustedes en el canal. Si se dan ustedes cuenta, es la degradación del entorno estratégico lo que produce el rearme europeo. ¿Por qué? Porque vemos que lo que era una guerra localizada de carácter regional aparentemente se convierte en un argumento de seguridad continental. La defensa de la democracia en Ucrania de repente se convierte en un riesgo sistémico para la Alianza Atlántica en Europa. Mientras la guerra parecía que estaba contenida dentro del territorio ucraniano, pues el gasto militar se podía presentar como apoyo a Kiev. Tenemos que regalarle a Kiev los blindados o la munición. Pero claro, cuando la guerra empieza a tocar a los radares de alerta temprana, la visión estratégica, los santuarios rusos, las bases profundas, el espacio, los satélites, las redes satelitales, los cables, las comunicaciones, la doctrina nuclear, esto cambia de naturaleza. Luego resulta que son los rusos muy malos que están chingando los cables de la red de cables de Occidente. Ya saben, la amenaza rusa. Porque a Rusia nadie le ha hecho nada, ¿saben? Son ellos los que de repente están planteando una guerra de agresión. La manipulación, en cuanto uno se detiene a considerar los acontecimientos en su orden cronológico, no se sostiene. Pero piensen ustedes que precisamente los medios de comunicación y la construcción de esta narrativa entre la masa de borregos que compone el electorado se basa precisamente en un suministro parcial y en una dosificación de la información sesgada. La dictadura del Putin. Oiga, y lo de Estados Unidos, que puede votar cualquiera, que no hace falta tener carnet, que se registra uno, que solamente vota el 20, el 30% de la población, eso es eso es el paraíso de la democracia. Ah, vaya, qué bueno. Entonces España, que vota el 60% de la gente y que un gobierno con mayoría absoluta no consigue reunir más del 30% del electorado, claro, es la democracia, ¿no? Ah, aunque el 70% de la gente no haya votado al gobierno que hay con mayoría absoluta. Vale, vale. Es por saberlo. Es por saber de qué va esto de la democracia. Por cierto, hablando de democracia, dentro de poco tendremos el próximo curso, también se incorporará Aquilino, que es el autor del libro La democracia, el gran fraude, que estoy convencido que ya hablé de él a ustedes, que nos hemos forzado en localizarle y en encontrarle, y Aquilino Fariñas, que es médico, tendrá la oportunidad de ilustrarnos sobre esta cuestión de la historia de la democracia, de lo que la democracia ha sido, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, desde sus orígenes hasta la actualidad. Por lo tanto, el año que viene promete ser un año muy provechoso, con gente muy brillante en la academia, aparte de los que ya tenemos, ampliando así la nómina de las personas que van a poder apoyarles en su formación. Bueno, pues ahora es cuando se dice que Rusia, que Europa debe prepararse para una guerra prolongada contra Rusia, la amenaza rusa. Claro, dices, bueno, pero ¿en qué momento, de dónde hemos sacado lo de la amenaza rusa? Es decir, a ver cómo lo entiendo. ¿Cómo damos el salto de una guerra de pueblo a la amenaza rusa y que haya que montar aquí un pitote y gastarnos lo que no tenemos en montar un super ejército dirigido a defendernos de la amenaza de Putin? Pues es fácil. La amenaza rusa nace precisamente de la inversión del proceso que hemos vivido. Occidente cada vez participa más en la guerra contra Rusia mediante inteligencia, satélites, armamento, financiación, entrenamiento, autorización progresiva de los ataques profundos, y Rusia responde endureciendo doctrina, movilizando la industria, despliega señales nucleares como las maniobras y afirma que combate contra una estructura occidental indirecta mediante la doctrina de la cooperación conjunta. Y esa respuesta rusa se presenta después en Europa como prueba
de la agresividad estratégica rusa y de la amenaza rusa a la democracia, de la dictadura rusa. Bueno. Estamos viendo claro, lógicamente esto se hace ocultando información, minimizando la cadena previa que lleva hasta donde estamos, ocultando quién ha estado conduciendo los ataques a la estructura de seguridad nuclear rusa, quién ha buscado la degradación estratégica de Rusia, quién ha llevado a cabo la presión sobre esa estructura. Pues claro, lógicamente, el resultado es circular. Occidente empuja el conflicto hacia la profundidad rusa, Rusia reacciona y se convierte en argumento para el rearme occidental, porque es que Rusia nos amenaza. Pero vamos a ver, ha ido Rusia a bombardear el armamento nuclear francés. ¿Ha atacado Rusia los radares en el Reino Unido? No. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder proceder a esta inversión del orden de las cosas, hay un papel, los medios de comunicación tienen un papel de traducción política prioritario. No necesitan inventar completamente la existencia de la amenaza, porque la amenaza existe, y existe como percepción estratégica real. Lo que hacen es seleccionar, amplificar, simplificar y presentarlo como una trayectoria unilateral de Rusia contra Europa. Es que nosotros no hemos hecho nada. Claro, no, si yo os comprendo. Vosotros montáis la OTAN, luego a continuación os dedicáis a bombardear los radares y el sistema ISR ruso, atacáis los bombarderos estratégicos rusos, pero claro, la culpa es de los rusos. Claro, los rusos a continuación te responden amenazándote. Y dices, ¿ves? Si es que ya te lo decía, que son gente muy mala. Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de posible ataque ruso al Báltico, de peligro para Polonia, de sabotajes, de guerra híbrida, de cables submarinos, de drones, de interferencias GPS, fíjate, los rusos, los malvados rusos que nos quieren matar, de economía de guerra rusa. Rusia se está preparando para la guerra, dedica un 7% de su presupuesto a la guerra. Ahora, jamás verás que te pongan esto en conexión con los ataques contra la profundidad rusa, los radares estratégicos, la doctrina de ataque conjunto y el uso de Ucrania como plataforma de la alianza occidental contra Rusia. Y de esa manera, lógicamente, el personal, que por algo es demócrata, porque es más tonto que abundio, pues recibe la parte final del mensaje. Rusia nos amenaza. Ya, pero verás, para tener 4 en la suma, antes tienes que mirar si son 3 más 1, 1 más 3 o 2 más 2. Ah, pero es que eso no me lo han contado, ni falta que te hace. Porque luego esta es la misma gente que te habla de la prensa independiente, de la prensa como garantía de la democracia, de la prensa como control del poder político, y no de la prensa como medio de manipulación, de propaganda y de conformación para lograr el consenso democrático sobre las políticas que en ningún momento decide el pueblo. Claro, a partir de ahí generan esta narrativa y acto seguido consiguen generar la nueva economía política de preguerra. Presupuesto de defensa, ampliación de la base industrial de la defensa, deuda por defensa, contratos de defensa, fábricas de armamento, necesidad del reclutamiento de fuerzas militares, reservas estratégicas y, sobre todo, disciplina social. ¿Tú eres prorruso? No, no soy prorruso. Lo que no quiero es meterme con una gente que no me ha hecho nada. Eres prorruso. Está claro. Es decir, aquí hay dos soluciones. O tú asumes lo que estamos haciendo, o tú disientes de lo que estamos haciendo y en consecuencia eres un enemigo porque estás atacando a la narrativa que estamos construyendo, que tenemos para construir todo este aparato. Y como estás tratando de contrarrestar esta narrativa, que es perfectamente funcional y además imprescindible en la construcción de este aparato, tú no puedes tener un canal en YouTube, tú no puedes escribir un libro, tú no puedes ir a la radio, o como me pasó a mí, no puedes volver a televisión. Es así de sencillo. El rearme ya no es una decisión militar.
es una forma de reorganizar las prioridades de los Estados europeos. Más gasto en defensa, más subvención en la industria militar, más compras conjuntas, más presión fiscal, más deuda pública, más propaganda para resistir la democracia contra los rusos, más control sobre las infraestructuras críticas, más subordinación de la economía civil a la lógica militar, mayor control de la libertad de expresión, mayor control de la libertad de pensamiento, mayor control de los medios de comunicación y mayor control de las redes sociales. Y Europa entra de esa manera en una situación en la que formalmente no está en guerra directa con Rusia, pero se está organizando como si esa posibilidad fuera precisamente su futuro inmediato. Y de forma inevitable. Claro, la degradación de la disuasión rusa y el rearme europeo, por lo tanto, no podemos verlo como algo separado. Es que no lo son. No son algo que vaya separado. Forman parte de una misma dinámica. Ucrania permite a Occidente aproximarse al perímetro estratégico ruso. Rusia responde elevando el umbral de amenaza. Europa convierte esa amenaza rusa en la justificación del rearme y el rearme europeo confirma a Moscú que la guerra en Ucrania solo es una fase de una confrontación mayor. Consecuencia, Karagano se va al canal de Glenn Dissen y te dice, hay que bombardearles. ¿Entienden la mecánica y la lógica? Bueno, pues yo, gracias a doña Davinia aquí de la comunidad, pensé que era buena idea explicarles todo esto para que entendieran cuál es la mecánica, cuál es el proceso y que tuviesen una visión del paisaje. Claro, la expansión horizontal comienza cuando la guerra deja de concentrarse sobre Ucrania exclusivamente y se extiende a espacios donde Rusia y Occidente pueden presionarse directamente sin entrar en una guerra directa. Ahí es donde el conflicto cambia de naturaleza y empieza a girar alrededor de las comunicaciones, de la energía, del espacio, de los cables submarinos, de las rutas marítimas, de los radares, de la profundidad estratégica, del ciberespacio. ¿Por qué? Porque son formas, el conflicto se va extendiendo por todos los dominios. Y de esa manera, pues el Báltico fue el primer sitio donde empezó a hacerse visible esa transformación. Y ahí aparecen el ejército del aire del espacio español enfrentándose a los cazas rusos. ¿Me puede explicar alguien qué se nos ha perdido a los españoles en toda esta historia? ¿Y por qué tenemos que estar montando bombarderos en el Báltico dentro de esta movida? Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con esto? Y otra cosa, los patriotas españoles, militares de uniforme, que están jubilados y que salen en la tele diciendo uy, 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 y ladrando ahí, chau, 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 sobre Rusia y tal y cual. ¿A qué patria sirven? ¿A la norteamericana? ¿A la estadounidense? ¿A la de la OTAN? Desde luego a la de aquí, ¿no? Claro, la entrada de Finlandia en la OTAN en abril del 23 y de Suecia en marzo del 24 alteran el equilibrio regional en el Báltico. Rusia se da cuenta que el mar Báltico está rodeado por la infraestructura militar atlántica. La OTAN aumenta la vigilancia aérea, despliegues navales, ejercicios militares. ¿Dónde? En torno al Oblast de Kaliningrado. Y el flanco norte europeo ejerce una presión sobre el mar Báltico y la Prusia oriental, que ellos lo llaman Kaliningrado, toda la vida será Königsberg, pues es lo que hay. Ahí empiezan a multiplicarse, lógicamente, la guerra en el ciberespacio. Interferencia GPS, cables submarinos que se enganchan en un ancla, operaciones de vigilancia marítima, y en ese momento uno de los fenómenos que ocurre es que el conflicto, la confrontación, deja de tener un frente de batalla claro en Ucrania para empezar a tener múltiples frentes difusos y empieza a dispersarse sobre las infraestructuras críticas, los espacios periféricos. Me queda un ratito, pero voy a agotar el tiempo porque creo que a ustedes les interesa, viendo el número de personas que están. Entonces, aunque la hora debería haber terminado ya hace más de media hora, pero creo que lo que estoy contando les puede interesar. Claro, el sabotaje del Nord Stream en septiembre del 22
Pues fue el precedente inmediato de esta nueva fase de la guerra. La destrucción parcial del gasoducto demuestra que también la guerra se extiende a las redes energéticas, a los sistemas de conexión económicos, y a partir de ahí cables submarinos, redes eléctricas, puertos, comunicaciones son percibidos siempre como objetivos vulnerables dentro de una guerra híbrida permanente, donde te encuentras ya drones volando en aeropuertos occidentales, señales, rayos láser que molestan a los aviones. ¿Todo para qué? Porque a un coste muy bajo y de forma indirecta genera un perjuicio económico muy grave y una alteración del normal funcionamiento de la vida cotidiana. A continuación, el Ártico. El Ártico de repente adquiere más importancia de la que ya tenía, porque parte esencial de la capacidad nuclear naval rusa está desplegada allí. La península de Kola tiene las bases estratégicas asociadas a los submarinos nucleares de la flota del norte. Y esto es lo que conecta directamente el acceso ruso al Atlántico Norte. Y cuando Ucrania ataca en junio del 2025 Leña, la guerra afecta directamente el ataque al Ártico ruso. Esto igual empieza a encajar con otras ideas que ustedes están teniendo en este momento, como lo de Groenlandia y tal. Claro, la OTAN automáticamente, como respuesta, aumenta los ejercicios militares en Noruega y en el mar de Barents, y automáticamente, en respuesta, Moscú refuerza la infraestructura militar, la defensa aérea en la región, y el Ártico deja de ser una zona estable y comienza a integrarse dentro de la confrontación, del escenario de confrontación estratégica euroasiático. Hasta ese momento el Ártico no lo había tocado a nadie. Y luego viene nuestro querido amigo Donald Trump, que dice que se quiere quedar con Groenlandia, que probablemente no sea verdad, para directamente y automáticamente, al margen del tema de los recursos, que es lo más llamativo, alcanzar un mayor despliegue militar precisamente frente a este escenario del Ártico ruso. Pero no nos vamos a parar aquí, porque esto es poca cosa dentro de esta dinámica. Tenemos otra dinámica importante, que es la que se produce en Asia Central y en el Caspio. Permítanme que por cierto, se apoyan en el canal porque no va a haber tiempo de hacerlo después, se lo voy a agradecer. Entonces ahí las sanciones occidentales y la guerra van empujando a Rusia a reforzar los corredores comerciales y energéticos alternativos hacia sus nuevos clientes que garanticen la supervivencia de la economía rusa. Irán, India y Asia, entre otros China, Corea. Y el corredor norte-sur gana peso y Moscú intenta reducir la dependencia que tiene a las rutas controladas por Occidente. Y ahí es donde el Cáucaso y Asia Central dejan de ser la periferia del espacio postsoviético y se convierten en los territorios de competición entre Rusia, Turquía, China, Irán y Occidente. Y el tema cambia. Y ahí la guerra híbrida es lo que termina integrando todos estos espacios, pues dentro de esta misma lógica, donde las interferencias o la navegación aérea en el norte de Europa, los sabotajes de las infraestructuras submarinas, los ataques cibernéticos, la presión sobre los sistemas satelitales, van aumentando la tensión estratégica sin cruzar todavía el umbral de la guerra convencional directa entre Rusia y la OTAN. De esa manera vemos cómo el conflicto se ha ido expandiendo horizontalmente y esa expansión horizontal ha sido interpretada por Moscú como la confirmación de que Occidente intenta rodear la profundidad estratégica rusa mediante una presión distribuida entre el Báltico, el Ártico, el espacio euroasiático y las redes tecnológicas que sostenían ese equilibrio continental previo. Bueno, pues como vemos, todo esto puede evolucionar como una expansión horizontal todavía mayor, sin llegar a una escalada vertical abierta, y eso significa que la guerra seguiría extendiéndose hacia espacios periféricos, donde Rusia y Occidente pueden aumentar la presión mutua, pero sin cruzar todavía el umbral del enfrentamiento convencional. El Báltico, el Ártico, el Mar Negro, el Cáucaso, el Caspio, el espacio, las infraestructuras submarinas,
Todo esto ya son, en este momento, escenarios permanentes de conflicto. Interferencias electrónicas, ataques cibernéticos, operaciones de inteligencia, sabotaje. Y ahí vemos que cada interferencia GPS sobre la aviación civil europea, fíjate los rusos qué malos, que han tenido interferencias en el avión de la Ursulita von der Leyen. Pues bueno, cada ataque contra el sistema de riego de los jardines del Turia de Valencia, por ejemplo, que aquí en España eso fue, yo de verdad me tuve que reír cuando vi a todos los deficientes mentales de la prensa diciendo eso en serio, que los rusos estaban atacando el riego de los jardines del Turia de Valencia. Digo, sí, se han propuesto acabar con el riego de las macetas, las plantas y las flores. Van a dejar Valencia sin una flor para que se chinchen. Digo, estos subnormales no son capaces ya de... ¿Qué más pueden inventar para seguir agitando la sensación de peligro? Evidentemente, todo este escenario que ha llevado a que Europa empiece a organizarse mental y económicamente como un espacio de confrontación prolongada cuyo eje de desarrollo es la idea de la guerra. El rearme, por lo tanto, es el principio estructural de la política continental a la que se subordina la cuestión económica. Claro, aquí es donde aparece esa economía política prebélica. Se aumenta el gasto militar, se refuerza la industria de defensa, se amplían las reservas estratégicas, se reorganizan las cadenas energéticas, se endurece el control sobre las infraestructuras. Y en este momento, pues eso transforma las prioridades presupuestarias, los discursos políticos internos. El más alarmista, el más belicista, es el más patriota y el más mejor. Y evidentemente ya tenemos lo que necesitamos para alcanzar cohesión política, un enemigo externo común. Nos están atacando. Hay que militarizar Europa. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, la escalada vertical podría parecer, sí, pero eso será si la presión deja de estar solamente en la infraestructura periférica y empezarse a actuar sobre los sistemas centrales de mando, las comunicaciones estratégicas o lo crucial en ambos lados, la capacidad de respuesta nuclear. Ahí el tema ya no es tecnológico, el tema no es territorial, sino que ahí el tema es el tiempo de decisión de respuesta. Y ese punto, que no es un punto geográfico concreto, es vital para ambas partes. Cuanto más se aproximen a ese elemento los ataques, los sabotajes, las degradaciones al núcleo de la disuasión rusa, más presión va a tener Moscú para endurecer su doctrina, elevar la alerta, reducir su ambigüedad estratégica y formular más claramente su amenaza, hasta que, claro, las amenazas terminan por concretarse en algo. En este caso, la doctrina de ataque conjunto precisamente apunta en esta dirección. Moscú considera en este momento inseparable Ucrania de la infraestructura occidental que hacen posible la viabilidad de los ataques ucranianos. Ucrania no es ni más ni menos que para Moscú que un departamento de la OTAN, sin más. Y si eso continúa profundizándose, la cuestión va a ser el riesgo que estamos sufriendo de interpretaciones erróneas, de comprensión temporal, que los rusos tienen muy poca porque los tienen en la puerta de casa, y sobre todo la percepción de vulnerabilidad estratégica. Por lo tanto, en este momento, esto va a dar lugar a la consolidación de una política de bloques continentales. Rusia va a acelerar más todavía su integración con China, con Irán, con los corredores alternativos a la economía rusa. Europa se va a militarizar bajo la lógica atlántica y del ataque de la amenaza rusa. El Cáucaso, Asia Central y el Ártico dejan de ser regiones periféricas estables para pasar a ser escenarios de competencia estratégica global. Y en esta historieta, los europeos, una vez más, gracias a la cuadrilla de hijos de su madre que tenemos mandando en Europa, pues nos vamos a quedar atrapados en una situación extremadamente delicada. Porque la confrontación
no va a tener lugar sobre el espacio económico, energético y tecnológico, mientras Estados Unidos conserva su profundidad geográfica y una mayor autonomía estratégica. Es decir, es que nos van a dar a nosotros para que estos hijos de su madre se queden en su puñetero pueblo. Porque básicamente eso es lo que dice Karaganov. Y aquí es donde arranca el motivo de este canal. Cuando Karaganov habla en esta entrevista con Diesen y doña Davinia me recomienda que la vea y yo la veo, yo me di cuenta que estoy viendo el final de una historia. Karaganov está en ese punto por un motivo. Yo le he venido siguiendo durante años y ahí tienen los programas para verlo. Pero esta es la historia. Y lo malo es que me di cuenta que nos han dejado a los pies de los caballos. Que esto significa que como vengan mal dadas y se líe la de San Quintín, los pepinazos van a caer aquí, no en Estados Unidos. Porque evidentemente la teoría del escalar para desescalar, si atacas Nueva York, atacas Washington, se acabó. No hay teoría de escalar para desescalar. Tienes que atacar Madrid, París, Londres, Frankfurt, Berlín. Entonces sí, porque desde la perspectiva estadounidense, que es quien tiene el control y quien tiene el poder, son piezas del tablero de ajedrez, un alfil, un caballo, una torre, un peón. No son la reina ni el rey. Y por lo tanto, cuanto más aumente el realismo europeo y más se consolide la percepción de amenaza rusa, más difícil va a resultar para todas las oligarquías europeas que nos gobiernan regresar a una lógica de coexistencia continental razonablemente estable, y de ahí la importancia que tenía cosas tan poco importantes como muchas personas piensan, el programa de la reunión de Gimnich que tiene lugar en Chipre, que se titula Europa gira hacia Rusia. Porque parece ser que eso es como una especie de hilito de luz que nos podría conducir a tener un mínimo de sentido común. Pero no. Si seguimos tratando con deficientes mentales y psicópatas tipo Ursula von der Leyen, la cosa la tenemos muy complicada. Europa está en una posición extremadamente delicada, porque de venir maldadas, vienen aquí. ¿Cuál podría ser el resultado final de si surge un nuevo equilibrio estratégico? Que sería mucho más inestable que el de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría estaba claro, había unas fronteras clarísimas, OTAN, Pacto de Varsovia. Guerra convencional, guerra nuclear y la periferia. En Angola nos pegamos, en Vietnam nos pegamos, en Polonia no nos pegamos. En este momento se mezclan espacio, ciberespacio, satélites, sabotajes, infraestructura energética, infraestructura crítica, radares estratégicos, drones, ataques profundos. Y eso es lo que hace que tengamos un verdadero riesgo de erosión de todos los mecanismos de estabilidad que son los que nos han mantenido vivos durante décadas y que han mantenido separada también la presión estratégica y la escalada en dos espacios completamente diferenciados entre el bloque del este y el bloque del oeste. Y si esto se degrada y esto se nos va de madre, pues entonces lo que tenemos es el título de este programa, porque entonces es cuando entraríamos precisamente en la escalada nuclear. En la bruma de la historia, el juramento valía más que la vida. La palabra dada se pronunciaba ante los dioses y obligaba al hombre hasta el final. En aquel mundo, la lealtad unía a los hombres, la traición exigía respuesta, y la lucha decidía el destino de pueblos enteros. El cantar de los Nibelungos relata una epopeya nacida del combate, una historia en la que la victoria del héroe siempre tiene un precio, y en la que el amor impulsa la tragedia. Mientras el oro circula, la sangre queda en la tierra, y la memoria conserva cada agravio. Sigfrido, Grimilda, Hagen avanzan dentro de ese ámbito ligados al honor, a la sangre y a la venganza, conscientes de que cada decisión los acerca a un final sin retorno y de que el destino se afronta luchando.
En estas páginas encontrarás la verdad áspera de una comunidad donde la grandeza se mide por la fidelidad y la tragedia acompaña a quienes cumplen su destino. El Cantar de los Nibelungos relata el final de un mundo, una epopeya escrita para los que han fijado su honor en la fidelidad. Los Nibelungos. Poema heroico de la Europa medieval. Editado, revisado, actualizado y con un estudio preliminar de Francisco José Fernández Cruz Sequera. Una historia épica, rescatada para nuestro tiempo. A la venta en Amazon.